What did you steal? Secrets. Disclosure Day is Steven Spielberg's best film in 20 years. Are they people? No. Are they human? My God. Spielberg does this better than anybody in history. I can see them. They're coming. Disclosure Day, rated PG-13. Some material may be inappropriate for children under 13. In theaters Friday. Get tickets now. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Antes de la creación, antes del primer pecado, el reino celestial se llenaba de millones de ángeles, cada uno con su propósito y jerarquía. Entre ellos brillaba uno que destacaba por encima de todos, Lucifer, el portador de la luz. Pero este mismo ser, el más cercano a la gloria divina, sería el que traería el pecado y la oscuridad al mundo, desafiando el orden celestial y cambiando el destino del universo para siempre. Los ángeles caídos. El cielo siempre había sido un lugar de armonía. Los ángeles, seres increíbles, poderosos, con sus alas resplandecientes y su pureza infinita, servían sin cuestionar, moviéndose en la morada de Dios. Pero en los rincones más escondidos de ese reino celestial, una sombra comenzó a formarse. Lucifer, el más hermoso de los ángeles, el portador de la luz, comenzó a sembrar una semilla peligrosa. Estaba sentado, no en el trono de Dios, sino en una zona alta del palacio celestial, rodeado de aquellos que, como él, sentían la creciente incomodidad. El cielo, pensaba, había sido perfecto, sí, pero perfecto en su servicio ciego a Dios. Cada palabra de su voz y cada acción de su ser estaba dedicada a una causa que nunca cuestionaban: el orden, la justicia, la paz. Pero, ¿y la libertad? ¿Dónde estaba la verdadera libertad en todo eso? Lucifer era un ser inmenso. Su luz era tan brillante que hasta los propios cielos parecían eclipsarse a su lado. Pero su corazón, antes lleno de gratitud, ahora se llenaba de amargura. Se sentía atrapado, como una estrella en una órbita fija, incapaz de alcanzar lo que realmente deseaba: la libertad, la autonomía, la independencia de la voluntad. ¿Por qué deberíamos seguir ciegamente un mandato divino que no hemos elegido? Susurraba en voz baja a aquellos que le seguían, aquellos que compartían su sentimiento de insatisfacción. ¿Qué diferencia hay entre ser esclavos de la perfección de Dios o ser libres para forjar nuestro propio destino? ¿Por qué no podemos ser nuestros propios dioses? A su lado estaban los ángeles que lo seguían, aquellos que veían lo mismo que él, aquellos que empezaban a cuestionar el plan divino. Azazel, un ángel de gran sabiduría y estratega hábil, fue el primero en dar el paso hacia la desobediencia. «Lo que dices tiene sentido», dijo, mirando a Lucifer con una mezcla de respeto y temor. «Pero hay algo que debemos considerar. Los leales a Dios no son tontos. Si actuamos de inmediato, nos descubrirán». Lucifer se apoyó en su silla de cristal, su mirada fija en el horizonte donde las estrellas titilaban. «No importa si nos descubren», respondió con una voz suave, pero cargada de determinación. «Lo que importa es que tenemos el poder de cambiar las reglas. Dios no es un Dios de verdad, es un tirano. Y yo no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo el cielo se consume en su orden inquebrantable.
Los ángeles miraban entre ellos, compartiendo miradas furtivas, algunos de ellos dispuestos a seguir a Lucifer, otros aún llenos de dudas. Pero la semilla ya había sido plantada. El deseo de cambiar, de desafiar, crecía en sus corazones como una tormenta silenciosa. La primera etapa del plan comenzó en secreto. Lucifer comenzó a convocar a los ángeles más cercanos, aquellos que aún no estaban tan profundamente enraizados en el servicio a Dios. De a poco fueron sumándose más, y la conspiración creció en silencio. Nadie sabía exactamente qué pensaba Lucifer, pero todos sabían que algo estaba por suceder. Si llegamos a ser descubiertos antes de tiempo, el cielo entero se alzará contra nosotros, dijo Belial, otro ángel, uno de los más cautelosos del grupo. La guerra será nuestra condena. Lucifer levantó la mano, pidiendo silencio. No será una guerra, Belial. Será un cambio, algo que ni siquiera Dios podrá detener. Nosotros controlaremos la luz, controlaremos las estrellas, y entonces seremos libres. El resto de los ángeles asintió, aunque algunos todavía mantenían la cautela en sus ojos. No era una guerra que ellos buscaban, sino una revolución. Pero ¿quién se atrevería a desafiar a Dios directamente? Esa noche, mientras los cielos brillaban intensamente sobre el cielo, Lucifer comenzó a trazar las primeras líneas del plan. Cada palabra que hablaba a sus seguidores estaba impregnada de promesas de poder, de libertad, de una vida en la que cada uno pudiera seguir su voluntad. Prometió que si lograban tener éxito, serían más que ángeles, serían dioses. Sin embargo, la presión de la rebelión comenzaba a pesar sobre él. Sabía que Dios no permitiría que su reino fuera desafiado tan fácilmente. Los ángeles leales estaban observando, y algunos de ellos comenzaban a notar los pequeños cambios en el comportamiento de sus compañeros. Las miradas furtivas, los susurros, las palabras cargadas de dudas. Entre los ángeles leales, uno destacaba. Miguel, el líder de las huestes celestiales, quien, a pesar de su amor por Lucifer, no podía permitirse seguirlo en su caída. Fue él quien empezó a sospechar de la creciente tensión, de los murmullos y del brillo malicioso en los ojos de algunos de sus compañeros. Una tarde, mientras caminaba por los pasillos del Palacio Celestial, Miguel se encontró con Gabriel, el ángel de la revelación. ¿Has notado algo raro?, le preguntó Miguel, su voz grave y preocupada. Gabriel frunció el ceño. Sí, algo está ocurriendo. Algunos de nuestros hermanos ya no son los mismos, pero no hay pruebas. Solo un sentimiento. Miguel asintió, sabiendo que algo grande estaba por suceder. La rebelión de Lucifer no será algo pequeño. Necesitamos estar preparados. Pero la amenaza aún no era clara para todos los ángeles leales. Muchos se aferraban a la creencia de que el orden divino nunca podría ser cuestionado. Sin embargo, para los ángeles caídos, el momento estaba cerca. La cuenta atrás para la rebelión había comenzado. La tensión aumentaba en el cielo. Los ángeles leales continuaban cumpliendo con sus deberes, sin sospechar de la trama que se gestaba en las sombras. Y en el corazón de la rebelión, Lucifer, con una sonrisa amarga, sabía que la guerra por el cielo ya había comenzado, aunque nadie lo supiera aún. El fin del cielo perfecto estaba cerca, y no sería un evento que llegaría con estruendo. Sería un susurro, un cambio de poder, que pasaría desapercibido hasta que ya fuera demasiado tarde. Lucifer sabía que aunque la batalla sería difícil, el mundo celestial nunca volvería a ser el mismo. La rebelión estaba en marcha. Capítulo 2. La rebelión. El cielo estaba en tensión, y su caos era inevitable. Lo que había comenzado como una duda
como un susurro de insatisfacción, ahora era un clamor ensordecedor de rebelión. Lucifer, el más brillante de los ángeles, había dado el paso que muchos de sus seguidores habían esperado en silencio. No era solo un pequeño grupo el que lo seguía, ni los pocos que se habían atrevido a dudar. Eran legiones de ángeles, miles, quizás más, los que confiaban en su visión. La cuarta parte del ejército celestial, la proporción de los ángeles que, cansados de la sumisión ciega a la voluntad de Dios, se habían levantado junto a él, decididos a desafiar a la autoridad divina. Lucifer no estaba solo. A su lado, los más poderosos de los ángeles caídos, Astaroth, Asmodeo, Belial y muchos otros que habían sido tocados por su mensaje de liberación y poder, formaban el núcleo de la rebelión. Pero detrás de ellos, como una marea creciente, se levantaba el verdadero ejército. Una multitud de ángeles que se habían sentido oprimidos, ignorados y manipulados por el sistema divino. «Nosotros no somos unos pocos», dijo Lucifer a sus seguidores en el momento en que todo comenzó. «Somos muchos. Los ángeles que te seguimos no somos una anomalía. Somos el despertar de un cielo que necesita ser liberado. Mirad a vuestro alrededor. ¿Cuántos más somos? No estamos solos en esto. El cielo entero está con nosotros». El ejército rebelde de Lucifer, formado por aquellos que confiaban en su visión, era vasto. Había ángeles que habían sido guerreros, pero también había sanadores, consejeros y guardianes de los secretos más profundos del cielo. Cada uno de ellos había encontrado en las palabras de Lucifer una justificación para sus propias dudas, y lo que al principio fue un pequeño murmullo, pronto se convirtió en un grito colectivo que sacudió los cimientos del reino celestial. Astaroth, siempre el estratega, había sido uno de los primeros en vislumbrar el alcance de la rebelión. «Lucifer tiene razón», dijo a sus compañeros, mientras observaba el ejército que se levantaba. «No es solo un movimiento de desobediencia. Es una necesidad profunda, el deseo de ser libres de las cadenas invisibles que Dios nos ha colocado. Nosotros, los ángeles caídos, somos muchos y juntos tomaremos el cielo». Asmodeo, el más temible de los ángeles caídos, y Belial, el más astuto, también sabían que no era una lucha que se libraría con espadas solo, sino con una voluntad de hierro. Cada ángel que se uniera a la rebelión no solo aportaba su fuerza, sino también su fervor y convicción. Estaban peleando no solo por el control del cielo, sino por el derecho de decidir su propio destino. La batalla comenzó de forma inesperada. No hubo aviso, no hubo señales visibles más que el estremecimiento del cielo. Cuando Lucifer lanzó su primer grito de guerra, el ejército rebelde se lanzó al ataque. Los ángeles seguidores de Lucifer, de todas las formas y tamaños, descendieron como una marea de oscuridad. El cielo, en lugar de resplandecer con la luz divina, ahora estaba cubierto por una sombra, como si el mismo sol hubiera sido eclipsado por el ejército rebelde. Cada ángel que caía bajo el influjo de Lucifer traía consigo la promesa de algo más grande. La rebelión no solo era un acto de desobediencia, era una revolución. La cuarta parte del ejército celestial había respondido al llamado. Estos ángeles no se limitaban a luchar. Luchaban con la certeza de que estaban haciendo lo correcto, con la seguridad de que la libertad solo podría alcanzarse mediante la ruptura del orden divino. Ya no eran los fieles servidores de Dios, eran los hijos de la libertad. En el otro lado, los ángeles leales, liderados por Miguel, comenzaron a organizar la defensa del cielo. Miguel sabía que esta batalla sería la más difícil de todas,
y no solo porque Lucifer fuera poderoso, sino porque los rebeldes eran muchos. La división era tan grande que casi se podía sentir el cielo quebrándose por la mitad. «Preparaos, no dejaremos que el cielo caiga», gritó Miguel, su voz resonando en todo el reino celestial. Pero en su pecho, su corazón se oprimía. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Ever wonder where Tropicana got its name? The tropics. And every time you enjoy a glass, you're not just drinking juice, you're taking a trip. Stepping into sunshine and embarking on a flavorful journey into the tropics where ripe fruit is crafted into wildly delicious juice. And the best part? No passport required. Tropicana. Give life some juice. No solo estaba luchando contra Lucifer, estaba luchando contra la voluntad de miles de ángeles que habían decidido seguirlo. Cada uno de ellos había sido su compañero, su hermano en el cielo, pero ahora se habían convertido en enemigos. La batalla que siguió fue brutal. Los ángeles caídos, con su furia y su determinación, atacaron con una ferocidad indescriptible. Los primeros en lanzarse fueron Astaroth y Asmodeo, seguidos por los demás, todos armados con espadas forjadas en la oscuridad misma. A medida que las fuerzas rebeldes avanzaban, la luz de los ángeles leales comenzaba a ceder, oscurecida por la marea de sombras. Los ángeles caídos, mucho más numerosos de lo que los leales habían imaginado, atacaban con una precisión calculada, como si todo estuviera perfectamente planeado. No solo luchaban en el aire, sino que se infiltraban en cada rincón del cielo, atacando las bases celestiales más importantes, despojando al cielo de su brillo. Miguel y sus ángeles luchaban con valentía, pero no podían evitar ver cómo las filas de los rebeldes crecían más y más. Cada caída, cada herido, parecía multiplicarse por 10. A medida que los ángeles caídos avanzaban, los leales perdían terreno. La guerra se había desatado por completo. Finalmente, Lucifer, con una sonrisa amarga, se enfrentó a Miguel. Los dos líderes de la batalla, el ángel de la luz y el ángel de la oscuridad, se encontraron cara a cara en el corazón del cielo. La tensión entre ellos era palpable. La batalla por el alma del cielo no se libraba solo con espadas, sino con las fuerzas de la voluntad y la traición. «¿Por qué lo haces, Lucifer?», preguntó Miguel, su espada brillando con la luz de la justicia. «¿Por qué abandonar todo lo que conoces por esta rebelión? No puedes ganar. La verdad de Dios es inquebrantable». Lucifer sonrió con suficiencia. «La verdad de Dios es una mentira, Miguel. Nos ha dado un cielo que no es nuestro. ¿Por qué seguir siendo esclavos de un ser que nunca ha confiado en nosotros? Yo lucho por la libertad, y tú, mi hermano, solo luchas por lo que siempre te ha sido dado. Pero nosotros, los caídos, somos muchos, y nuestra voluntad es más fuerte que cualquier trono celestial». Miguel levantó su espada, preparado para enfrentar a su hermano. La luz de la creación brillaba en su acero, pero la sombra de la rebelión también lo rodeaba. La lucha estaba a punto de alcanzar su punto culminante, y aunque los ángeles caídos aún avanzaban con furia, el enfrentamiento entre los dos más grandes de los ángeles estaba a punto de decidir el destino de todo el cielo. La guerra acababa de comenzar, y aún quedaba mucho por decidir. Pero había algo claro. Lucifer no estaba solo.
y los ángeles caídos eran más de lo que el cielo jamás había imaginado. La lucha por el cielo sería feroz, y el precio de la rebelión sería el alma misma de los cielos. Miguel, con la espada de luz resplandeciendo en su mano, miró a Lucifer y a sus seguidores caídos, derrotados y humillados. Sin un atisbo de misericordia, levantó su mano y con un gesto tajante los arrojó al abismo del infierno. Las cadenas divinas que los envolvían los hundieron en la oscuridad eterna, sellando su destino. «Que la perdición sea su castigo eterno», dijo Miguel, con voz firme, mientras los ángeles caídos caían hacia su nueva morada, un reino de sombras y tormento. Con su victoria, el cielo regresaba a la calma, aunque su equilibrio nunca sería el mismo. Capítulo 4. El infierno. La caída fue más que una derrota física. Fue un desgarramiento cósmico, una ruptura con la luz, una transición brutal de la gloria celestial a la oscuridad más absoluta. El cielo ya no existía para Lucifer, ni para los ángeles caídos que lo siguieron, y lo que antes había sido su hogar, ahora era solo un recuerdo distante, un espejismo de lo que alguna vez conocieron. La rebelión había fracasado, pero el precio de la derrota había sido tan grande como la lucha misma. Ahora, en lugar de las estrellas brillando sobre ellos, la oscuridad se alzaba, vacía y desolada. La caída de Lucifer y la cuarta parte del ejército celestial no fue suave. El abismo se tragó sus alas, su luz y todo lo que alguna vez fue su identidad. El cielo se cerró sobre ellos como una puerta sellada para siempre, y ahora solo quedaba el infierno, un reino donde la luz nunca llegaría. El infierno era un lugar sin nombre, sin forma definida en los antiguos planos, pero su naturaleza era clara, un vacío sin fin, donde los ecos del sufrimiento resonaban como susurros distantes. La tierra estaba seca, estéril, y el aire estaba cargado de un peso insoportable, una presión que parecía provenir de las mismas entrañas del cosmos. Pero Lucifer no estaba dispuesto a ceder ante la nada. No, en su corazón ardía una llama aún más fuerte que antes. La voluntad de reconstruir, de transformar este abismo en un reino que se pudiera llamar suyo. Un reino donde él y todos los que le siguieron pudieran gobernar sin las cadenas de un Dios que ya no existía para ellos. Lucifer observó el vasto desierto de sombras que se extendía ante él. La tierra temblaba bajo sus pies, y un eco distante, casi inaudible, parecía llamar su nombre. Era el sonido de las almas perdidas, de aquellos que no tenían la suerte de ser como los ángeles caídos. Ellos, los caídos, los elegidos de Lucifer, ahora caminaban en un lugar donde no había esperanza ni redención. Solo existía la eternidad del tormento. «Este es nuestro nuevo hogar», murmuró Lucifer, su voz grave resonando en la oscuridad. «El cielo nos ha despojado de todo, pero aquí, en este vacío, comenzaremos de nuevo. Este será nuestro reino, un reino de oscuridad y poder, y ninguno de aquellos que nos rechazan podrá impedirnos». A su lado, Astaroth, uno de los más leales seguidores de Lucifer, observaba con ojos ardientes. «No estamos aquí para ser esclavos de la oscuridad, mi señor», dijo Astaroth, sus alas negras extendiéndose como una sombra en la tierra árida. «Este lugar está destinado a ser nuestro, y aquellos que sigan a Lucifer no conocerán la derrota, no mientras aún quede fuego en nuestros corazones». Lucifer asintió lentamente. «Correcto. El infierno será la forja de nuestra fuerza, pero antes de que podamos reclamar lo que nos pertenece, debemos enfrentar nuestras propias sombras». Con esas palabras, Lucifer miró hacia el horizonte. El infierno no era solo un lugar de sufrimiento,
era un espejo oscuro, donde las almas caídas tendrían que enfrentarse a sus propios demonios. Para algunos, eso significaba el arrepentimiento de su rebelión. Para otros, significaba la confrontación con la culpa y el dolor de su propia caída. Los ángeles caídos, ahora privados de su luz celestial, comenzaban a adaptarse a su nuevo entorno. Pero la transición no era fácil. La oscuridad de su nuevo hogar no solo les estaba alejando de la luz de Dios, sino también de sí mismos. El infierno, aunque vacío en su superficie, era un lugar lleno de tormentos internos. Las alas de los ángeles caídos ya no brillaban con la pureza que antes tenían. Ahora eran alas sombrías, erosionadas por la duda y el dolor. A medida que caminaban por el desierto de fuego y azufre, algunos de ellos se detenían, mirando al vacío con ojos perdidos, enfrentándose a la dura realidad de que el pecado que habían cometido les había llevado a un lugar donde no había vuelta atrás. Sin embargo, no todos los ángeles caídos se dejaron consumir por el sufrimiento. Lucifer, con su visión de un reino propio, les ofreció algo más. No les ofreció redención, ni consuelo, ni siquiera paz. Les ofreció poder. Poder para forjar su propio destino. Poder para desatar la furia del infierno sobre todo lo que conocían. A medida que el tiempo pasaba, el abismo se fue transformando en algo diferente. Un lugar de poder. Un reino gobernado por la voluntad indomable de Lucifer. Mientras tanto, en la lejanía del infierno, las primeras señales de transformación comenzaron a tomar forma. El infierno ya no era solo un abismo desolado, era un lugar que respondía a la voluntad de Lucifer. Donde antes había vacío, ahora había fuego. Donde antes no había forma, ahora empezaban a levantarse castillos de sombra, forjados con las mismas llamas que habían consumido a los ángeles caídos. Los pasajes entre las cavernas infernales se abrían como grietas en el suelo, y a medida que Lucifer expandía su dominio, la oscuridad comenzaba a tomar una forma más estructurada, más organizada. Pero en lo más profundo de su ser, Lucifer sabía que aún no había terminado. La caída era solo el principio. El infierno podría ser su morada, pero no sería suficiente para él. Quería más. Quería que el infierno no solo fuera un refugio, sino una fortaleza, un reino que pudiera desafiar cualquier otra creación. Mientras Lucifer reflexionaba sobre su caída, las huellas de su reinado comenzaban a formarse en el infierno. La tierra aún era árida, pero el suelo temblaba con la promesa de lo que vendría. Los ángeles caídos se reunían a su alrededor, unos en silencio, otros con la mirada fija, pero todos compartiendo el mismo sentimiento. La lucha no había terminado. Solo había comenzado en un nuevo escenario. En sus manos, Lucifer sostenía la clave para el futuro. No era la espada con la que había luchado en el cielo, ni la gloria que alguna vez había tenido. Era su voluntad indomable, su desafío a todo lo que conocía. El infierno, en su forma primitiva, aún era una oscuridad vacía. Pero con el tiempo sería el reino de Lucifer, un reino que podría desafiar el cielo mismo. Pero esa victoria aún estaba por llegar. En el horizonte oscuro del infierno, donde la luz nunca brillaría, Lucifer sabía que tenía mucho trabajo por delante. Su caída no había sido un final. Capítulo 5. La venganza. El infierno, la nueva morada de Lucifer, ya no era el abismo vacío que había sido en sus primeros días tras la caída. Ahora, bajo su dominio, había tomado forma y sustancia. Su reino oscuro, forjado en las entrañas de la desolación, se extendía cada vez más, una fortaleza que desafiaba la propia naturaleza del universo.
Los castillos de sombra se alzaban y las llamas infernales danzaban con un ardor nunca antes visto. Pero a pesar de la imponente magnitud de su dominio, Lucifer sentía que su venganza aún no estaba completa. La caída del cielo era solo el principio. El verdadero objetivo de su rabia y su malicia aún quedaba por cumplirse. En su trono oscuro, Lucifer meditaba sobre su destino. Había sufrido un golpe profundo, una herida a su orgullo y su ambición. Dios, el creador del universo, lo había rechazado y lo había arrojado al abismo. Ahora, con el infierno como su dominio, Lucifer deseaba algo más que simples tormentos. Quería destruir la creación misma, quería corromper lo que Dios había hecho perfecto, y en su mente no había nada más valioso que lo que Dios había creado en su imagen, la humanidad. Lucifer levantó la cabeza, sus ojos resplandeciendo con un brillo oscuro y malicioso. Sabía que la humanidad era la joya de la creación divina, el reflejo del amor y la perfección de Dios. Pero, en lugar de adorarla, él deseaba mancharla, destruirla, torcerla hasta que se convirtiera en algo irreconocible. Para él, la humanidad representaba todo lo que Dios había intentado hacer bien, y por eso sería el objetivo de su venganza eterna. Con un gesto de su mano, la atmósfera en el infierno se tensó. Un brillo sombrío llenó la sala de su trono, y la presencia de sus seguidores más leales, los ángeles caídos, se hizo sentir. Aquellos que habían caído junto a él y que ahora lo servían con una lealtad oscura, sabían que su líder había decidido cuál sería su siguiente paso en su lucha contra el cielo y la creación de Dios. «Escuchadme, mis fieles», dijo Lucifer, su voz resonando en las paredes de su reino. «La caída no ha sido suficiente. El cielo no será nuestro objetivo, porque ya no nos pertenece. Pero hay algo en lo que Dios ha puesto toda su esperanza: la humanidad. Los humanos son la joya de la creación, la obra maestra de su amor. Y es allí, en su mundo, donde debemos actuar. Debemos corromperlos, destruir su pureza, arrastrarlos hacia la oscuridad. Solo cuando caigan en el pecado, cuando pierdan todo lo que los hace dignos de la gracia de Dios, entonces habremos vencido. La creación de Dios se desintegrará». Los ángeles caídos, reunidos en la oscuridad, escuchaban con atención. Astaroth, Asmodeo, Belial y otros ángeles caídos de alta jerarquía se adelantaron, sus ojos ardientes con el mismo deseo de venganza. Ellos sabían que la tarea que Lucifer les encomendaba no era solo una misión, sino una causa. La humanidad representaba el último vestigio de la perfección divina y debían destruirla. «¿Cómo procederemos, mi señor?», preguntó Astaroth con una sonrisa astuta. «¿Qué método utilizaremos para tentar a estos humanos que parecen tan débiles, pero tan protegidos por su creador?» Lucifer se reclinó en su trono, su mirada fija y profunda. «La tentación será nuestra arma. Vamos a seducirlos con todo lo que deseen. Vamos a mostrarles lo que no pueden tener, lo que no deben desear, y a través de esos deseos los arrastraremos hacia el pecado. Serán su propio enemigo. La humanidad tiene lo que más les cuesta a los humanos: el libre albedrío, y nosotros lo utilizaremos contra ellos». Asmodeo, el ángel de la lujuria y el deseo, dio un paso al frente. «Yo me encargaré de la tentación de los placeres carnales. Los humanos son fáciles de engañar cuando se les ofrece lo que más desean. En el momento en que cedan a sus deseos más oscuros, ya no habrá vuelta atrás». Belial, el ángel de la mentira y la astucia, asintió. «Y yo les mostraré las mentiras que desean escuchar. Les ofreceré promesas de poder, de control sobre su destino, y les haré creer que no necesitan a Dios para ser felices. La mentira será la clave. Cada pecado que cometan será justificado por sus propios deseos». Lucifer sonrió, satisfecho con sus seguidores. «Bien, comenzad en la tierra. Sed astutos, sed persuasivos. Sed todo lo que los humanos desean ser, pero nunca lo alcanzan. Cread dudas en su corazón, incitadlos a la avaricia, a la envidia, al orgullo. Cread caos en su mundo.
cuanto más profundo caigan en el pecado, más cerca estaremos de destruir lo que Dios ha hecho. Los ángeles caídos se dispersaron, listos para cumplir con su misión. Astarot, Asmodeo y Belial, junto con los demás, comenzaron su descenso hacia la tierra, llevando consigo la corrupción, la oscuridad y la maldad. La humanidad, que nunca había estado preparada para enfrentarse a la tentación del infierno, pronto sería la víctima de su propia debilidad. La tierra, un lugar de luz y esperanza para muchos, pronto conocería la sombra de los ángeles caídos. Cada rincón del planeta sería tocado por el pecado, cada corazón humano probado por la tentación. Lucifer sabía que, aunque la guerra contra el cielo parecía haber terminado, la batalla por el alma de la humanidad estaba a punto de comenzar, y esta vez no sería solo el cielo lo que caería, sería la misma creación, la misma humanidad, la joya de Dios, que se desplomaría bajo el peso de sus propios deseos. En el infierno, Lucifer observaba desde su trono, sonriendo con una satisfacción oscura. El plan estaba en marcha. El pecado y la perdición se desatarían sobre la humanidad, y con ello, la venganza de Lucifer finalmente sería cumplida. Lucifer y los ángeles caídos, aquellos que una vez fueron los seres más cercanos a Dios, ahora se encontraban irremediablemente transformados. Aquellos que habían conocido la luz celestial, la pureza infinita que había adornado su ser, se convirtieron en la manifestación misma de la oscuridad. Ya no quedaba rastro de la grandeza que alguna vez ostentaron. El cielo, que había sido su hogar, ahora solo existía como un lejano recuerdo. Su caída no solo les había despojado de su lugar en el reino celestial, sino que los había arrastrado a un abismo de tormento y sufrimiento, un lugar donde la luz nunca alcanzaría. El infierno era su nuevo hogar, su morada eterna, y allí comenzaron a formar un reino de maldad pura, forjado en el fuego de la venganza. El proceso de transformación había sido más que físico. A medida que descendían a las profundidades del abismo, sus cuerpos, alguna vez brillantes y luminosos, se despojaron de su resplandor angelical. Sus alas, antes blancas como la nieve, se tornaron negras, con plumas rotas y ennegrecidas, como si la oscuridad misma hubiera comenzado a consumir su esencia. Sus rostros, alguna vez perfectos y serenos, se deformaron con el paso del tiempo, convirtiéndose en máscaras de odio y resentimiento. Los ángeles caídos ya no eran seres de luz, sino sombras que reflejaban la maldad que ahora habitaba sus corazones. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Lucifer, el líder y el que había forjado la rebelión, no era la misma figura resplandeciente que una vez deslumbró a los cielos. La luz que emanaba de él había desaparecido, reemplazada por una oscura energía que emanaba como una niebla espesa a su alrededor. Su forma ahora era la personificación de la oscuridad. Su piel era pálida como la luna eclipsada, y sus ojos, una vez brillantes como estrellas, ahora eran pozos oscuros y vacíos. Cada uno de sus seguidores se había transformado a su manera, pero todos compartían un destino común, el de ser los señores del infierno, gobernantes de la oscuridad eterna. La caída de Lucifer no solo había sido física, sino que había marcado el principio de una nueva existencia. De ser el portador de la luz, el más cercano a Dios, se había convertido en el gobernante del abismo, en el príncipe de la oscuridad. Cada uno de los ángeles que le siguieron, aquellos que lo habían acompañado en su desafío a Dios, compartían esta transformación. Aunque mantenían fragmentos de su antigua gloria, la corrupción que había invadido sus corazones se había impregnado en cada uno de ellos, moldeándolos en los nuevos señores de la maldad. Astarot, el ángel de la estrategia, había sido uno de los más brillantes en el cielo, conocido por su mente táctica y su habilidad para ver el futuro en términos de victorias y derrotas. Pero ahora, en el infierno,
su mente seguía funcionando con la misma astucia, pero dirigida exclusivamente a la destrucción. Astaroth se había convertido en un maestro de la manipulación, un estratega del caos, que ahora trabajaba no para lograr el orden, sino para sembrar el desorden absoluto en cada rincón del universo. Su figura, una vez resplandeciente, ahora estaba envuelta en sombras profundas, con ojos rojos como brasas ardientes. Asmodeo, el ángel de la lujuria, había sido un ser de gran belleza y encanto. Su poder para seducir y tentar a los demás había sido una de sus mayores virtudes en el cielo. Pero esa misma habilidad, en el infierno, se había convertido en su mayor maldición. Ya no seducía con la belleza, sino con el pecado. Su figura se había distorsionado, convirtiéndose en una sombra que atraía a las almas hacia su perdición. Donde antes había luz y deseo puro, ahora solo quedaba el vacío, la decadencia y la indulgencia en los deseos más oscuros y perversos. Cada tentación que ofrecía era una trampa mortal, una que arrastraba a las almas hacia la oscuridad eterna. Belial, el ángel de la mentira y la traición, también se había transformado en un ser completamente diferente. En el cielo, había sido conocido por su habilidad para interpretar la verdad, pero ahora, en el infierno, su única habilidad era la distorsión de la realidad. Su boca, que antes pronunciaba palabras de sabiduría, ahora solo susurraba engaños y mentiras, sumiendo a las almas en un mar de confusión. Su poder residía en hacer que las almas creyeran en lo que no era, en voltear las percepciones y alterar la verdad. Donde antes había justicia, ahora solo quedaba el caos de la desinformación. Juntos, Lucifer, Astaroth, Asmodeo, Belial y los demás ángeles caídos comenzaron a construir su reino en el infierno. El lugar que antes había sido solo un vacío de sombras y fuego, ahora se estaba convirtiendo en algo más. Cada uno de los ángeles caídos había comenzado a forjar su propia parte de este nuevo imperio oscuro. Había palacios de tormentas, castillos de fuego eterno y cavernas llenas de gritos de sufrimiento. El infierno ya no era solo un lugar de castigo, sino un reino gobernado por la maldad pura, donde los deseos más oscuros y las sombras más profundas se materializaban. Lucifer, sentado en su trono de oscuridad, miraba a sus seguidores y veía en ellos una extensión de sí mismo. Cada uno de los ángeles caídos reflejaba lo que él había llegado a ser. Una entidad que había trascendido la luz para abrazar la oscuridad. Para él, el infierno no era solo un lugar donde había sido desterrado, sino un nuevo hogar. Un lugar donde él y sus seguidores podían gobernar a voluntad, sin las restricciones impuestas por el cielo o por Dios. El poder de la maldad, la venganza y la libertad absoluta se había transformado en su único objetivo, y el infierno se había convertido en el imperio que ellos gobernarían para siempre. Sin embargo, aunque Lucifer había encontrado un propósito en la oscuridad, algo aún persistía en lo más profundo de su ser. Un vacío, una incomodidad que lo acompañaba desde su caída. La eternidad del infierno, aunque poderosa, no podía saciar el deseo insaciable de control que se había apoderado de él. Aunque había creado un reino de maldad, algo dentro de él seguía buscando la supremacía definitiva. No solo sobre el infierno, sino sobre todo lo que había existido en la creación de Dios. El infierno, su nuevo hogar, no era solo su morada, sino su reino de venganza. Aquí, en la oscuridad pura, Lucifer y sus seguidores encontrarían su fuerza más grande, y aunque la creación de Dios había sido corrompida, el espíritu de Lucifer seguía intacto. La maldad pura ya no era solo un concepto, se había convertido en su esencia misma, y él se erguía como su líder eterno. Los ángeles caídos, aquellos que una vez sirvieron a Dios, ahora eran los señores del otro lado, el lado de la maldad, y nunca volverían a ver la luz. Lucifer, el más brillante de los ángeles, el portador de luz, alguna vez fue la personificación de la belleza celestial. Su resplandor iluminaba el cielo, y su presencia era un símbolo de la perfección que Dios había creado. La paz y la armonía reinaban a su alrededor, y su figura emanaba serenidad y sabiduría. Era un ser lleno de gracia, creado para reflejar lo divino en su máxima expresión.
Su voz era dulce y su mirada profunda, capaz de atraer a otros ángeles hacia la luz. En su corazón no había ni un ápice de oscuridad, solo luz pura. Era el embajador de la belleza de la creación, el que brillaba con una intensidad que incluso los demás ángeles contemplaban con asombro. Sin embargo, en algún rincón de su ser, una semilla comenzó a germinar. No era una semilla de luz, sino una semilla de deseo, de anhelo de algo más grande. Lucifer deseaba la autonomía, el control absoluto, la libertad para decidir por sí mismo, sin depender de la voluntad de Dios. Esta duda, que al principio parecía inofensiva, comenzó a crecer y a alimentarse de su propio orgullo. El amor a Dios, que antes era inquebrantable, comenzó a desmoronarse bajo el peso del deseo de ser más, de querer alcanzar el mismo nivel que el Creador. Fue entonces cuando Lucifer y una parte de los ángeles caídos decidieron rebelarse. Al caer, la transformación fue profunda. La belleza que había sido su sello, su luz celestial, se desvaneció. La pureza que antes lo definía se tornó en oscuridad. El resplandor de su ser fue reemplazado por una sombra maligna que oscureció su esencia. Lucifer, que antes era la manifestación de la luz, ahora se convirtió en la representación misma de la oscuridad. Las plumas de sus alas, antes blancas y radiantes, se ennegrecieron, como si la corrupción se hubiera extendido por cada fibra de su ser. Su rostro, que alguna vez fue el más hermoso del cielo, ahora se transformó en una máscara de ira y odio, una figura que reflejaba todo lo que una vez había rechazado: la rebelión, la venganza y el deseo de deshacer lo que Dios había creado. Este cambio no solo afectó a Lucifer, sino a todos los ángeles que lo siguieron. Aquellos que habían sido sus fieles seguidores en el cielo, aquellos que habían compartido su visión de un cielo más libre, ahora eran sus compañeros en el abismo. Como él, ellos también sufrieron una transformación. Astaroth, Asmodeo, Belial y los demás, que alguna vez fueron seres de gracia y belleza, se convirtieron en sombras del pasado, reflejos de la maldad y la corrupción que los había consumido. Cada uno de ellos, aunque aún mantenía algunos vestigios de su forma angelical, se tornó en la antítesis de lo que una vez representó: la paz, la luz y la belleza. A medida que pasaba el tiempo en el infierno, la oscuridad los absorbía por completo. La maldad que Lucifer había comenzado a sembrar en su corazón se extendió hacia todos los ángeles caídos. Ya no solo deseaban la libertad de la voluntad, sino que la maldad misma se había instalado en sus corazones, transformándolos en seres que no conocían la paz ni el amor. La venganza se convirtió en su único objetivo. Había algo profundamente irónico en su existencia. Aquellos que una vez reflejaron la belleza de la creación, ahora se convirtieron en el reflejo más sombrío del caos y la destrucción. Su rabia contra Dios y su creación se transformó en un fuego eterno, un odio implacable que quemaba cada pensamiento, cada acción. La tierra del infierno se convirtió en el escenario de su decadencia. Cada palacio que construyeron en su reino sombrío estaba adornado no con la belleza celestial, sino con la distorsión de la misma. Las llamas que ardían por todo el reino no iluminaban con la pureza del amor divino, sino con una luz cruel, roja y abrasadora. Los ángeles caídos, que antes habían sido seres de paz y armonía, ahora dominaban un reino de sufrimiento y tormento, donde cada uno de ellos se alimentaba de la desesperación y el dolor. La belleza, que alguna vez fue su sello distintivo, ahora era sustituida por el horror y la fealdad de lo corrupto. Con el paso de los siglos, la transformación de Lucifer y los suyos se hizo irreversible. No solo habían cambiado físicamente, sino que sus corazones se habían endurecido, sellando su condena. Ya no recordaban la paz que una vez conocieron. Habían olvidado la pureza que reflejaban al principio de su existencia. Se habían convertido en lo opuesto a todo lo que Dios había creado. Seres de maldad pura, carentes de compasión, incapaces de amar. El infierno, bajo su dominio, no era solo su cárcel, sino un reflejo de su caída, un lugar donde la belleza había sido reemplazada por el sufrimiento y la oscuridad.
Y lo peor de todo, su destino ya no era el de ser redimidos. Habían rechazado la luz de tal forma que ahora solo existían para ser una representación eterna del odio, la venganza y el rechazo a la creación divina. Lucifer y los ángeles caídos habían sido lo más hermoso que el cielo había creado. Habían sido portadores de la luz, reflejando la gloria de Dios en su ser. Pero al caer, se convirtieron en la más pura representación de lo opuesto a todo lo que Dios había hecho. La maldad absoluta, el vacío de la desesperación, la rebelión sin fin. Y mientras el tiempo avanzaba en el infierno, el reflejo de lo que alguna vez fueron se desvanecía, hasta que solo quedaba la más pura esencia de la maldad, el odio inquebrantable y la condena eterna. Vivimos en un mundo que, a menudo, nos coloca en el centro de una batalla espiritual constante. La lucha no es solo exterior, sino también interior, enfrentándonos a las tentaciones que el enemigo coloca a nuestro alrededor. Satanás, el enemigo de nuestra alma, no busca solo nuestra caída, sino que desea desviar nuestra mirada de Dios y llevarnos por el camino del pecado y la destrucción. Desde su rebelión, Lucifer ha hecho de su misión corromper todo lo que Dios ha creado, especialmente a la humanidad, la joya de la creación divina. A lo largo de nuestras vidas, debemos estar atentos, pues el enemigo siempre buscará formas de tentarnos y alejarnos de la verdad y el amor de Dios. La manera más eficaz de resistir las artimañas del enemigo es mantener una vida de fe firme y constante. La fe no solo es una creencia en lo invisible, sino una confianza inquebrantable en las promesas de Dios, sabiendo que Él siempre está a nuestro lado, incluso cuando las dificultades parecen insuperables. Jesús mismo nos enseñó la importancia de la fe y la oración. Si Él, siendo el Hijo de Dios, se entregó a la oración y a la comunión con su Padre, ¿cuánto más nosotros debemos hacer lo mismo? A través de la oración, podemos acercarnos más a Dios, expresar nuestras preocupaciones, pedirle fortaleza para resistir las tentaciones y renovar nuestra determinación de seguirle cada día. Es importante entender que vivir como Dios nos manda no es solo una cuestión de obedecer reglas, sino de vivir en humildad, dejando de lado el orgullo y el ego que fueron los causantes de la caída de Lucifer. El orgullo fue lo que lo llevó a rebelarse contra su Creador, a pensar que podía estar por encima de Dios. Nosotros, al contrario, debemos vivir en la humildad, reconociendo que somos dependientes de Dios en todo momento. La humildad nos aleja de las redes de la vanidad y el egoísmo, que abren puertas al pecado y a la corrupción de nuestro corazón. No se trata de buscar nuestra gloria, sino de reflejar el amor de Cristo en cada acción, en cada palabra y en cada pensamiento. El pecado, en muchas ocasiones, se disfraza de algo atractivo, algo que parece satisfacer nuestras necesidades o deseos momentáneos. Satanás sabe bien cómo jugar con nuestras debilidades y tentar nuestra carne con lo que parece ser bueno, pero que en realidad es destructivo. La única forma de evitar caer en esas trampas es mantener nuestros corazones alineados con la voluntad de Dios, buscando su guía en todo momento. La palabra de Dios, la Biblia, es nuestra brújula en este mundo lleno de confusión. A través de ella encontramos la verdad que nos sostiene y nos guía en cada paso. Es en la Escritura donde descubrimos lo que Dios quiere para nosotros y donde hallamos la sabiduría necesaria para discernir entre el bien y el mal. Ser parte de la comunidad de creyentes también es vital en esta lucha. La iglesia no solo es un lugar de adoración, sino un refugio y un apoyo. Como miembros del cuerpo de Cristo, nos ayudamos unos a otros a mantenernos firmes en la fe, a orar por los demás y a edificar a los que se sienten débiles. Nadie está solo en la batalla espiritual. El enemigo puede intentar aislarnos, haciéndonos sentir que somos los únicos que luchamos, pero la realidad es que, juntos en Cristo, somos más fuertes. La unión de los hermanos en la fe nos da la fortaleza para resistir las tentaciones del enemigo y seguir adelante. La vida cristiana no es fácil. Es una carrera de resistencia, no un sprint. A veces caemos, a veces flaqueamos, pero lo importante es levantarnos, arrepentirnos y seguir adelante. El pecado puede tocarnos, pero no debemos permitir que nos derrumbe.
Dios es un Dios de segunda oportunidad, de perdón y restauración. Cada día es una nueva oportunidad para crecer en la fe, para acercarnos más a Él y para reflejar su amor en el mundo. Aunque el enemigo siempre buscará apartarnos del camino, con la ayuda de Dios podemos vencer cualquier obstáculo y resistir cualquier tentación. El amor y la luz de Dios son las armas más poderosas que tenemos contra las fuerzas del mal. En su amor encontramos la fuerza para vencer cualquier oscuridad que nos aceche. Al seguir su ejemplo, vivir con humildad y servicio y mantenernos firmes en la oración y la palabra, podemos evitar caer en las redes del enemigo. Recordemos que nuestra verdadera identidad está en Cristo, no en los deseos temporales de este mundo. En Él encontramos todo lo que necesitamos para resistir y vivir de acuerdo a su voluntad. Al final, lo que realmente importa no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos con su gracia y seguimos avanzando hacia la salvación que Él nos ha prometido. La lucha entre la bondad y la maldad es una batalla que no solo se libra en los confines del mundo espiritual, sino que se refleja en cada una de nuestras decisiones diarias. Vivimos en un mundo donde, constantemente, nos enfrentamos a la elección entre dos caminos: el camino de la luz, de la bondad, de la verdad, y el camino de las tinieblas, de la maldad, del engaño. Esta lucha no es nueva, es tan antigua como la humanidad misma, y aunque a veces no la vemos, está presente en todos nosotros. Desde el comienzo de la creación, todo fue perfecto. El cielo y la tierra fueron creados por Dios, y todo en ellos estaba en su lugar. La armonía, la paz, la belleza, todo era un reflejo de la perfección divina. Sin embargo, en medio de esta perfección, había una criatura especial, Lucifer, un ángel creado por Dios, con una belleza indescriptible, una inteligencia incomparable y un poder sobrecogedor. Lucifer fue creado para reflejar la gloria de Dios. Su propósito era servirle y alabarle, y en su corazón no había maldad. Pero Lucifer fue dotado de algo fundamental: el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Y fue en el uso de esa libertad donde comenzó la tragedia. En su corazón, Lucifer empezó a albergar el deseo de ser más que lo que Dios le había creado para ser. Comenzó a envidiar la gloria de su Creador y a desear ser igual a Él. La soberbia nació en su corazón, y con ella, la rebelión. Decidió que no quería seguir la voluntad de Dios, sino que quería tomar el control de su propio destino, desafiar a Dios y reclamar su propio reino. Fue en ese momento cuando, de manera deliberada, Lucifer eligió el mal. Eligió apartarse de Dios. Este acto de rebeldía no solo lo llevó a perder su lugar en el cielo, sino que arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles que, al igual que él, decidieron seguir su ejemplo. Y así, lo que antes era un reino de luz y paz, se convirtió en un lugar de oscuridad y caos. Lucifer, el ángel de luz, fue transformado en Satanás, el príncipe de las tinieblas, y junto con sus seguidores fue arrojado fuera del cielo. La maldad, que antes no existía, comenzó a tomar forma, y con ella el sufrimiento y el dolor llegaron al mundo. Pero la historia no terminó ahí. Lucifer, ahora Satanás, no se dio por vencido. Su odio hacia Dios se convirtió en una misión: arrastrar a toda la humanidad hacia el mal, hacia la rebelión contra el Creador. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. Sabía que su tiempo en el cielo había terminado, pero había algo más que quería destruir: la relación entre Dios y su creación, entre Dios y el ser humano. Sabía que, si lograba que el ser humano se apartara de Dios, habría logrado su objetivo. Y es aquí donde nuestra historia se entrelaza con la suya. El ser humano, en su libertad, tuvo la opción de seguir el camino de la obediencia a Dios, pero como Lucifer, también tuvo la capacidad de elegir. Y como sabemos, fue en el Edén,
en el jardín de Dios, donde se presentó la primera gran tentación. Satanás, disfrazado de serpiente, se acercó a Eva y le ofreció algo que parecía bueno, algo que parecía darles el conocimiento que tanto deseaban, pero que en realidad los alejaría de Dios. La mentira que comenzó con Lucifer continuó con la tentación en el Edén, y así el pecado entró al mundo. Adán y Eva, al igual que Lucifer, hicieron una elección, la elección de desobedecer a Dios y seguir sus propios deseos. Desde entonces, la maldad se ha esparcido por el mundo. La rebelión contra Dios no terminó en el Edén. Se ha perpetuado a lo largo de la historia humana. Cada día, la tentación del mal sigue presente. A través de los siglos, Satanás ha seguido buscando formas de alejarnos de Dios, de engañarnos con falsas promesas, de tentarnos con placeres temporales que nos apartan de lo eterno. Y aunque la maldad toma muchas formas, su esencia sigue siendo la misma: una rebelión contra la bondad divina. Hoy, en el mundo que vivimos, podemos ver los frutos de esta lucha. Vivimos en una sociedad donde las mentiras, la corrupción, el odio y la violencia son pan de cada día. La tentación está por doquier y en muchos momentos es difícil distinguir entre lo bueno y lo malo, pero lo cierto es que, aunque el mal sigue presente en nuestro mundo, no todo está perdido, porque en medio de la oscuridad hay una luz que no se apaga. En medio del mal hay una bondad que sigue siendo más fuerte. Dios, en su infinita misericordia, no dejó al ser humano en manos del mal. A pesar de la rebelión, a pesar del pecado, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para redimirnos, para ofrecernos una salida, para mostrarnos el camino de regreso a Él. En Jesús, la bondad divina se hizo carne. Él vivió una vida perfecta, libre de pecado, y murió en la cruz para pagar el precio de nuestros errores, de nuestras decisiones equivocadas. A través de su sacrificio, Jesús nos ofrece la oportunidad de ser reconciliados con Dios, de alejarnos del mal y regresar al camino de la luz. La lucha entre el bien y el mal no es solo una batalla cósmica entre Dios y Satanás, es una batalla que se libra en cada uno de nosotros. Todos los días estamos llamados a elegir. ¿Elegiremos el camino de la luz, el camino de la bondad, el camino de la obediencia a Dios? ¿O seguiremos el camino de la maldad, el camino de la rebeldía, el camino que nos aleja de Él? Cada decisión que tomamos tiene un impacto, no solo en nuestras vidas, sino en nuestra eternidad. Y aunque la maldad sigue acechando, no estamos desamparados. Dios está con nosotros y Él nos da la fuerza para resistir. La victoria no está en seguir a Lucifer, el que se apartó de la luz, sino en seguir a Dios, el que es luz, y en Él no hay sombra de maldad. Hoy, más que nunca, necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos tomar decisiones que nos acerquen más a Él, que nos mantengan en su presencia, que nos alejen de todo lo que nos separa de su amor. La batalla sigue, y no podemos darla por perdida. Si estamos con Dios, nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y comenta. Dios está conmigo y Él está contigo. Amén.